Buenas tardes a todos. Ahora estábamos viendo, recuerden por favor, los inicios del gobierno de Belisario Betancur entre y voy a refrescarles un poquito la memoria. Estábamos en esto. La última imagen que vimos fue la de Diomedes Díaz del Cocha Molina con respecto al tema que él grabó en un álbum que se llama así, Vallenato, hablando de la campaña Camina, la campaña de alfabetización. Ustedes van a encontrar ahí una canción que se llama Camina, y pues ahí Diomedes Díaz interpretó ese vallenato que se hizo para hacerle, digamos, fuerza y propaganda a la campaña del gobierno, a la campaña de alfabetización Camina. Entonces estábamos hablando de los inicios del gobierno de Belisario, y pues hay que decirlo claramente, Belisario Betancur fue el primer presidente que intentó hacer un proceso de paz serio, pues con las FARC primero y luego con los demás grupos guerrilleros, ¿cómo se llama? El M-19, el EPL, el ELN, el Quintín Lame, la Autodefensa Obrera, etcétera. Eso después lo podríamos ver un poco como más, no más en detalle, pero por ahora, digamos, él se preocupó mucho por eso, y en abril de 1984 firmó la guerrilla del M-19, y aquí está la fotografía del gobierno y de que precisamente ayer, digamos, la ya después hablaremos. Los M-19 lo que preveían era una futura desmovilización del M-19, o sea, era una negociación con alguna seriedad que pretendía, digamos, establecer Belisario Betancur, pero pues recuerden que había un problema un poco complicado. Era la cuestión del M-19, pues había propinado unos golpes muy fuertes, muy serios al ejército, y digamos había cierto resentimiento, digamos, resquemores de parte de esa institución hacia el M-19, y iba a ser muy difícil que el ejército, digamos, permitiera la desmovilización así nomás, pues, del M-19. Claro, el M-19, pues digamos, también una serie de delitos, ahorita lo vamos a ver, y había un ambiente, pues, de parte y parte complicado. En los acuerdos con el gobierno se firmó el cese al fuego, una posible desmovilización del M-19, un encuentro que tendría, digamos, que surtirse, perdón, vamos a esta imagen, un acuerdo que tendría que surtirse directamente entre el presidente y el M-19, un encuentro que iba a haber, y unas reformas para solucionar el conflicto social, porque digamos, lo que alegaba el M-19 era que Colombia estaba inmersa en un conflicto armado y pues digamos provocado por la situación social y económica de la gente. Un mes antes, el mismo año 1984, pero es marzo, Betancourt se sentó, o digamos el gobierno de Betancourt se sentó con la guerrilla de las FARC. Lo último que hablamos de las FARC, acuérdense, fue hace mucho tiempo. Las FARC aparecieron en los años 60, en 1964. Aquí está su cabeza, Pedro Antonio Marín, o alias Manuel Marulanda, o alias Tiro Fijo. Aquí está él, aquí está Jacobo Arenas, otro de los dirigentes de las FARC. En esta fotografía se alcanza a apreciar también a Horacio Serpa Uribe, que después sería candidato presidencial dos veces por el Partido Liberal. Y digamos, con las FARC habían estado teniendo un crecimiento lento pero constante desde 1964. Había ampliado sus de allá del sur de Lima hacia el occidente, hacia los llanos, también un poco hacia el norte. Ya estaban, digamos, en la región un poco del norte del Tolima, del eje cafetero, se estaban expandiendo hacia el Magdalena Medio, y pues digamos, en vista de eso, el crecimiento de las FARC y de, digamos, algunos asaltos a poblaciones y a emboscadas que le hacían al ejército, entonces el gobierno decidió sentarse con ellos y firmaron, digamos, una especie de cese al fuego en un lugar que se llamaba Casa Verde, un campamento que tenían las FARC en el municipio de La Uribe, pues en el Meta, ¿sí?
Los acuerdos realmente eran una iniciativa, yo pienso que sincera, del señor Betancourt, pero pues como ustedes pueden ver ahí, hubo cosas favorables y hubo cosas favorables. Hablemos de lo favorable primero. El gobierno hizo un reconocimiento de las FARC y de las otras guerrillas como actores políticos. Es decir, los considerados fuentes o terroristas, sino pues insurgentes, digamos, alzados en armas. Eso tiene una significación muy, digamos, muy especial. De hecho, frente a una persona que se juzga como delincuente, pues hay unas penas de cárcel severas, pero cuando usted es reconocido como insurgente, como alzado en armas bajo el delito de rebelión, etcétera, pues digamos el tratamiento de la ley era diferente. Eh, Ambas partes acertaron que Colombia tiene una apertura pues, práctica de sus del acceso al poder ejecutivo, etcétera, etcétera, las elecciones, otras fuerzas diferentes a los liberales, a los conservadores, pues actuaron en ese proceso electoral. Y lo último, digamos, fue muy importante, es que las FARC hablaron digamos, de la aparición mejor de un partido político al que llamaron Unión Patriótica. Ese político, es decir, las FARC seguían haciendo insurgencia, armados, pero ahora iban a hacer política a través de un partido que llamaron. Eh, ¿Cuáles fueron, digamos, las cosas desfavorables de este proceso de paz? Primero, no se estableció un cronograma o una fecha límite al fuego, sino que se iba prorrogando, y pues eso fue un problema, repito, una voluntad que tuviera el gobierno. De todas maneras, habían, digamos, elementos en los altos mandos de las Fuerzas Armadas, ellos seguían creyendo que la solución con la guerrilla era pues militar, que podían acabar con ellos, y terminaron, digamos, imponiendo. Estamos hablando de hace pues casi 40 años, no había Facebook, no había redes sociales, no había internet, no había nada de esas cosas, y digamos, hubo muy escasa difusión de estos acuerdos. Las FARC lo sigue viendo hoy, digamos hace unos años, sigue viendo a los tipos allá metidos en el monte, pero es como que no estaban como conscientes de la realidad que ellos vivían y de la realidad del país. Entonces, la difusión de los acuerdos fue escasa. Cuando dice acá que demasiados actores sociales, es que fue demasiada gente a los acuerdos, o sea, el gobierno llevó su comisión, pero entonces también fueron los gremios, algunos banqueros, periodistas, gente, digamos, de la sociedad civil, etcétera, y todos hacían como una participación en estos diálogos, y pues realmente la agenda se copó y no llegaron a temas concretos. Y el más grave de todos, vamos, la cuestión más desfavorable de todas, es que a partir del nacimiento de la UP, a partir del nacimiento de ese partido político, pues digamos, les explico algo, el guerrillero pues es anónimo, ¿no? El guerrillero vive en el ya, estaba ya metido, pues digamos su vida corría peligro cuando habían combates con el ejército. Pero ya, pues, usted salir del anonimato, proclamarse, ¿cómo se llama? Pues, digamos, miembro de un partido de Colombia, etcétera, empezar a hacer política, ser muy peligroso, y los miembros de la UP comenzaron a ser asesinados en las calles de sus ciudades, de sus municipios, con la complicidad a veces de pues, estamentos del Estado, del DAS, de la policía, del ejército, pero digamos la masacre esta de los militantes de la Unión Patriótica, pues es un tema que digamos, ha escalado la historia colombiana, y pues digamos ha sido llevado a la categoría pues de genocidio. El genocidio es la eliminación sistemática de los miembros de un grupo político, étnico, religioso, y pues acá realmente mucho más de 2.000 o 2.500, incluso 3.000 miembros de este partido pues fueron asesinados sistemáticamente a lo largo casi pues de unos pocos años, tal vez de un quinquenio. Entonces, esa desprotección digamos, del Estado hacia la gente de la UP, pues hizo evidente que a muchos la idea que los ganaba muchísimo, y pues las mismas fueron proteger a sus, digamos, a sus actores políticos, y digamos, el rápidamente disuelto, sus miembros, los sobrevivientes algunos, retornaron a la vida
guerrillera, etcétera, y solo hasta hace muy poco, unos años, la UP volvió a sonar con fuerza como movimiento político. Entonces, digamos, además del incumplimiento del gobierno de retomar los combates contra la guerrilla, de contestar el asesinato de los miembros de la UP, pues la guerrilla también siguió delinquiendo. Estamos hablando de 1984. Todavía el narcotráfico no ha permeado a la guerrilla, está empezando, pero no ha permeado. Nosotros vamos a tener una sesión, así como tuvimos una sesión sobre digamos, la primera fase del narcotráfico en Colombia, vamos a tener una sobre la segunda fase. Los carteles grandes, los carteles de Cali, de Medellín, etcétera. Y en la guerrilla siguió cometiendo los delitos que cometían normalmente en la periferia de la nación, que estaba en el Guaviare, en el Meta, y era el boleteo que era la extorsión, es decir, pasarle boletas a los ganaderos, a los agricultores, pidiéndoles dinero, etcétera, el abigeato, el robo de ganado, el secuestro, los dirigentes de la FARC secuestraban esmeralderos, secuestraban ganaderos, secuestraban pues, terratenientes, gente con dinero en el campo, a veces se atrevían a hacer algún secuestro a un industrial, etcétera. Entonces, digamos, esa doble política de tener militantes, seguir haciendo armas, perdón, haciendo política, como llamaban ellos, con las armas en la mano, pues hizo que los acuerdos de paz fueran impopulares y pues fácilmente, digámoslo así, eh, controlados por el ejército. El ejército realmente tuvo todas las excusas del mundo para poder actuar en contra del proceso de paz. Ese proceso de paz entonces va a fracasar y pues va a tener unos años después con la toma precisamente de ese campamento por parte del ejército. El señor Betancourt participó en enero de 1980 en un grupo que se llamó el Grupo de Contadora. Contadora es una isla ahí cerca de Panamá. Y el gobierno colombiano junto con el gobierno de Venezuela, esta fotografía es muy, pues no es muy clara, pero aquí está Belisario Betancourt, aquí está el presidente de Venezuela en ese entonces, que era Luis Herrera Campins. Ellos se reunieron con el presidente también pues, de Panamá, de Costa Rica, y llegaron a varios acuerdos de México también, a unos acuerdos para, digamos, crear un grupo que sirva como mediador en las guerras civiles que hay en Centroamérica, especialmente en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua. Esas guerras civiles, de hecho, estaban, digamos, siendo, estaban siendo, digámoslo así, llevadas por el gobierno de los Estados Unidos. En ese ambiente de la formación del grupo de contadora de Colombia, buscar unos espacios diplomáticos para negociar conflictos afuera. Entonces, el señor presidente de los Estados Unidos, se llama Ronald Reagan, vino a Bogotá el 3 de diciembre de 1982. Él vino acá y pues, digamos que el gobierno colombiano hiciera parte del grupo de contadora, pues el señor Betancourt, que está pendiente, le hizo saber a Ronald Reagan pues que Colombia buscaba era que Estados Unidos no tuviera tanta injerencia en, digamos, las guerras civiles que azotaban pues, a Centroamérica. Entonces, esa primera parte, digamos, esa reunión fue algo tensa. Yo puedo recordar algunas cosas, yo tengo mucha memoria del gobierno de Betancourt, también el de Turbay incluso, y pues, digamos, fueron unos días difíciles la visita del señor Reagan. Lo recibió, digamos, muy mal. Hubo manifestaciones en las calles, esta es una manifestación ahí en el centro. Aquí hay unos manifestantes con una máscara, como la de Ronald Reagan. Oiga, yo les cuento algo, ¿no? Ronald Reagan, antes de ser político, pues él fue actor de cine. Y él hacía vaqueros y estas cosas, unas películas muy regulares, yo las he visto casi todas. Pero, digamos, eso lo catapultó a la fama y lo llevó a ser, digamos, candidato por el Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos. Eso provocó muchas, digamos, protestas en Bogotá. De todas maneras, Estados Unidos insistía en la política antidrogas, de represión, digamos, de aspersión de darle mucha más plata a las fuerzas militares para combatir el narcotráfico. De hecho, una de las razones de la visita de Reagan era esa, y de hecho, pues, digamos, en esos años, en los años 80, se creó la policía antinarcóticos, que es una rama sui generis en el mundo. Hay muy pocos países que tienen policía antinarcóticos como la tiene Colombia. Esto es una manifestación
de estudiantes de la Universidad Nacional en contra precisamente de la visita pues de Reagan. O sea, fíjense ustedes que las escenas de elección hoy pues, se vienen repitiendo de 50 años. ¿Sí? Pues aquí está la manifestación. Luego, pues en ese año, en 1983, después del grupo de contadora, desgraciadamente en Semana Santa, el viernes de Semana Santa de 1983, hubo un terremoto en la ciudad de Popayán. El señor Betancourt lo acompañaron varias, y realmente vamos a verlas todas. No, hoy no todas al tiempo, pero sí vamos a ver algunas. El terremoto de Popayán es un momento, digamos, catastrófico. ¿Sí? Eh, Ustedes saben que existe una cosa que se llama la escala de Richter, que es la que mide cuánta energía libera un movimiento sísmico. Ustedes saben que los terremotos se producen digamos, el choque o el desplazamiento de las placas tectónicas en la Tierra. El no fue un sismo fuerte, fue 5. La escala de Richter va de 0 a 10, más o menos. ¿Sí? Y digamos, un sismo de los 7 grados. Que en Popayán, como ustedes pueden ver, Popayán es una ciudad que tiene un centro colonial histórico, pues las edificaciones pues eran viejas, y a pesar de que el sismo no fue muy fuerte, pues destruyó el 30% de la ciudad. Y la mitad de las iglesias en Popayán había no sé cuántas haya, pero en 1983 había cerca de 35, 40 iglesias, y la mitad quedaron destruidas, tal y como ustedes pueden ver en ese momento en esa imagen. Entonces, la antigüedad de las construcciones, porque no eran sismos resistentes y un montón de cosas, pues la ciudad realmente, digamos, sintió muchísimo ese movimiento telúrico, y murieron alrededor de 200 personas en esa tragedia. ¿Sí? Esto, digamos, enlutó a Colombia, y pues en plena Semana Santa, a mucha gente cuando ocurrió el terremoto que se encontraba en el interior. Popayán es una ciudad muy creyente, va, digamos, religiosa, la expresión, cada año a lo de la Semana Santa, etcétera. Entonces, se sintió muchísimo, muchísimo, muchísimo el terremoto. El terremoto cogió, como siempre, con los pantalones abajo a las autoridades colombianas. Por favor, estamos hablando precisamente de hace casi 40 años, ¿no? 1983. En Colombia casi no existían agencias de prevención de riesgo tal y como existen hoy. A raíz de esto y a raíz de la pavorosa tragedia de Armero, que va a ser solo 2 años después, es que, digamos, comenzaron a aparecer las agencias de prevención de desastres, las que se encargaban como de mirar la manera, digamos, de prevenir o no. Pues un terremoto no se puede prevenir, pero sí al menos de aliviar las consecuencias de una inundación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pueden ustedes ver ahí la destrucción, ¿no? La destrucción de las ciudades, que fue bastante, bastante evidente. Solamente 2 meses después, 3 meses después, perdón, el 28 de julio de 1983, pues hubo una enorme tragedia muy cerca de Bogotá, en el municipio de Ubalá, en Cundinamarca. Allí, digamos, se estaba construyendo la represa del Guamo. Recuerden ustedes que esa fue proyectos termoeléctricos que el señor Turbayayar. Solo hablamos. Ahí empezó la construcción. El sindicato de trabajadores, disculpen, el sindicato de trabajadores había advertido sobre la inminencia de un derrumbe en la zona. A la empresa se le hicieron saber a las autoridades, pero pues, digamos, en su momento no les pusieron atención. El 28 de julio, y desgraciadamente en el cambio de turno, una avalancha enorme de 35.000 metros cúbicos, y cayó encima a los obreros que estaban desplazándose y mató a casi 200. La cifra conservadora es como de 130, 150, pero el sindicato dijo que fueron más de 200. El punto es que la mayoría de tratarse, y la obra se consideró, digamos, camposanto. Hay una cosa que me anecdóticamente, yo recuerdo eso. Yo
pues ya no era un niño, yo lo puedo recordar, yo tenía 11 años cuando pasó esto y pude ver las fotografías, mi papá nos llevaba todos los días un periódico y yo pude ver las fotografías de la tragedia de algunos perdón, obreros atrapados y en internet es una cosa, la falta de memoria es espantosa, vamos a ver si hacemos un trabajito al respecto con ustedes de bibliotecas y eso, qué pasa con estas fotografías que uno no encuentra pues en internet. Y ese mismo año, en 1983, murió el máximo dirigente del M-19, que era Jaime Bateman Cayón, es el señor que ustedes ven acá, él era de Santa Marta, había estudiado allá en el Liceo Celedón, y pues era un tipo un poco dicharachero, y digamos, muy, muy, muy carismático, ¿no? Carismático, él murió, parece ser, ahí en las selvas de Panamá, y aquí está acompañado en Colombia durante 40 años por lo menos, y se llamaba Fernando González, todo el mundo le decía Pacheco. Él era medio español, era español, mejor dicho. El caso es que una noche, esta es una fotografía del año anterior, como 92, Gemma Mancara Pacheco, vamos a, entre comillas, para él y otra periodista que pudieran, digamos, llevarle una carta al gobierno. Pacheco pues fue retenido con unas 6, 7 horas más o menos y llevó la carta, etcétera, y una apuesta, ¿no? Pacheco le dijo, desde este secuestro pues nadie se ha dado cuenta. Y Bateman le dijo, no, usted mañana va a ser la primera plana en todos los periódicos del país, o al menos aquí en los de Bogotá, porque Bateman cayó, vino a Bogotá, él se la pasaba mucho en las selvas del Chocó, en las selvas de Antioquia, desde, digamos, del nordeste antioqueño, ¿sí? Y vino hasta Bogotá, así pues, digamos, mimetizada, no se camufló. Pues vieron las horas de diálogo ahí, tomaron whisky y todo eso. 12 botellas de whisky de que Pacheco no aparecía en la primera plana. Pacheco decía que no, Bateman que sí, y efectivamente al día siguiente, del espectador, primera plana del desconocemos ese alguna al señor Bateman. Después de la muerte de Bateman, el M19 va a entrar en una espiral así de caída. Sus líderes van a cometer errores garrafales y van a llevar a la disolución del movimiento luego de la pavorosa toma del Ticio. El 30 de abril de ese año, de 1984, fue asesinado por Pablo Escobar, que está aquí en la televisión. El vamos a hablar más en extenso en la presentación sobre el narcotráfico. Pero Bonilla venía pregonando la extradición de los narcotraficantes, salida, digamos, de la política, porque en estos momentos, abril de 1984, Pablo Escobar era suplente representante a la Cámara por una división del Partido Liberal de Antioquia de un señor que se llamaba Jairo Ortega. Entonces, Pablo Escobar iba al Congreso, tenía este evento, y pues para el señor Lara Bonilla, un poco complicado. Luego les cuento la historia. Pablo Escobar va a denunciar a otros narcotraficantes, etcétera, y eso va a llevar a una investigación. El señor Lara Bonilla va a quedar exculpado y Pablo Escobar ya, digamos, después de esto va a pasar a la clandestinidad, pero antes de eso ordena pues su asesinato, que ocurrió precisamente el 30 de abril de 1984. Este es el vehículo en donde se movilizaba Rodrigo Lara Bonilla. Hoy se sabe, porque pues esto fue hace 36 años, pero hoy se sabe, de hecho hace 3 años ordenaron abrir la investigación por la muerte de Lara Bonilla, digamos, en eso que después lo vamos a ver, les prometo que vamos a ver el video y todo el cuento, pero en su momento, pues digamos, un par de sicarios muy jóvenes, el uno tenía 17 y el otro 15 años, se acercaron a una motocicleta y con una subametralladora UCI, una mini UCI, dispararon más de 30 o 40 proyectiles contra el carro de Rodrigo Lara. En la versión oficial, él murió ahí, y eso fue hace unos años. Se reveló que todo apunta a que Pablo Escobar efectivamente ordenó el asesinato, pero
había logrado infiltrar la escolta de Rodrigo Lara Bonilla y sus guardaespaldas lo remataron dentro del carro. Todo esto, pues, digamos, se ha ido descubriendo poco a poco. Yo los tendré al tanto, pero la investigación va mucho más allá de esa versión de la muerte solo a manos de Pablo Escobar, sí, pero también ha ayudado a agentes digamos, de la escolta que tenían como misión proteger la vida, pues, de Rodrigo Lara Bonilla. A finales de 1984, el M-19, digamos, siguió cometiendo los secuestros industriales. Recuerden que hablamos alguna vez del secuestro de un gerente de la casa Sears, de otro ex gerente de Indupalma y que ha sido algo serio de agricultura, de ejecución de José Raquel Mercado, etcétera. Ahora el M-19 se une a un partido que había en el Ecuador que se llamaba Alfaro Vive Carajo. Entonces esta gente secuestró a un banquero de origen judío, se llamaba Isaías Barquet Nahim, en diciembre más o menos de 1984 digamos lo mueven del Ecuador hasta que finalmente en Guayaquil termina como a los pocos meses, en 1985, asesinado, digamos, el banquero en lo que hizo el ejército ecuatoriano israelí. ¿El punto cuál es? El punto es que si entraba en una fase de debate Mancayol y el asesinato, pues digamos, de algunos de sus dirigentes extrajudicialmente, ¿no? Porque algunos de sus dirigentes han sido asesinados por el ejército, por la policía, en estado de indefensión, etcétera. Digamos, apresuradas a decisiones. Y digamos, una de esas decisiones va a ser, digamos, la terrible toma del Palacio de Justicia el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Esta fotografía corresponde a un soldado del batallón Guardia Presidencial con su fusil alemán G3 y ahí cerca ya del palacio, en momentos después de que empezó la el M-19 cree que, digamos, el gobierno ha incumplido los acuerdos, que el gobierno no le presta, digamos, la suficiente atención al proceso de paz y decide, un dirigente del M-19 de nombre Álvaro Fayad, yo más tarde o mañana les voy a subir a YouTube un par de videos para que ustedes miren. Sobre esto hay muchísimo material. Voy a hacer todo lo posible por hacerles llegar lo que yo considero lo más relevante. Lo mismo las fotografías de algunos libros que ustedes pueden, digamos, leer sobre el M-19 y sobre la toma del Palacio de Justicia, desde todos los ángulos, porque pues en donde la versión, digamos, del M-19 como en otras en donde no, y la idea es que ustedes de juicio para hacerse un criterio. Estos son titulares de un periódico amarillista que había en Bogotá, se llamaba El Espacio, hoy es digital. Y pues digamos, el tema de la toma es supremamente complicado. Aquí está, a la izquierda, Iván Marino Ospina, uno de los dirigentes del M-19 que planeó el ataque. El otro es Álvaro Fayad, un caleño de origen libanés, le decían el turco, eh, por error, ¿no? Pues, no son turcos, pero de todas maneras, los turcos no son árabes. De todas maneras, vamos a intentar mirar qué fue lo que pasó ese día, la historia desde los dos ángulos que se conoce, se las voy a resumir ya en un minuto y con esto vamos a terminar la transmisión. Pero la cosa es aquí así, o sea, la versión oficial del gobierno colombiano es que un grupo de guerrilleros del M-19 tomó el Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 para los expedientes estaban reposando ahí en el Palacio de Justicia, donde los ciudadanos magistrados de la Corte Suprema, que en ese tiempo era el máximo organismo judicial de Colombia, y la idea de los guerrilleros del para impedir la extradición de varios narcotraficantes. Digamos, esa es la versión oficial del gobierno colombiano de la época y la que se ha sostenido, digamos, en los anales de la que es, digamos, la de historia de periodistas, sociólogos que han analizado el caso, ex militantes del M-19 que han contado la historia, porque esto tiene
muy, que no nos alcance el tiempo, aquí vamos a terminar. La otra versión es, el M-19 se tomó el Palacio de Justicia para hacerle un juicio al presidente Betancourt por haber violado los acuerdos de Corinto. Y ellos iban a tomarse el Palacio de Justicia, exigir la presencia de Betancourt ahí en ese recinto, que fuera visto por todo el pueblo colombiano, delirante. El gobierno nunca iba a acceder a eso. Y el M-19 estaba confiado en sus anteriores, la toma de la embajada dominicana, que eso iba a ser igual, pero pues ya el tiempo había pasado, la mentalidad había cambiado y pues los militares fueron los que, digamos, tomaron la batuta en esto del Palacio de Justicia. Y lo que dice el M-19 es que, digamos, muchos analistas, durante la retoma del palacio se cometieron delitos igual o peores de atroces del M-19 a la hora de tomarse el palacio. El caso es que, bueno, esto acabóse, fue un de infierno, de ensayo del juicio final, aquí en Bogotá, similar a lo del Bogotá. Los días fueron muy, muy complicados, pero pues eso lo vamos a ver en nuestra próxima sesión. En los comentarios pongan su nombre para mirar la asistencia. Aquí los dejo con esta fotografía de la única sobreviviente del comando del M-19, se llamaba Clara Elena Enciso, y era la novia de este señor, se llamaba Guillermo el Venció. Él va a morir en la toma, va a sobrevivir de manera increíble, no te lo puedo creer, pero es en la próxima sesión. De verdad les agradezco muchísimo que hayan venido hoy por su presencia. Mil gracias. Por favor, hagan sus comentarios. Si tienen preguntas, háganlas ahí en los comentarios. Yo poco a poco se las doy. Y más nada raro, más tarde les comunicaré a qué horas. Y mañana seguimos viendo esta terrible historia, pues, del Palacio de Justicia. A todos muchas